Hola a todos, soy David Martín y hoy os traigo un nuevo vídeo. Este vídeo va dedicado especialmente para Lucía. Ella ya sabe a quién me refiero, por supuesto. Nos conocimos brevemente y hablamos un poquito sobre su deseo de alcanzar la inmortalidad. Y le dije, bueno, yo tengo un canal de YouTube, hablo desde la perspectiva bíblica de ciertos temas y el próximo vídeo va dedicado para ti. Así que espero que te guste. Bueno, pues empezaré diciendo que para estudiar la inmortalidad del ser humano hay que ver que el ser humano tiene cuerpo físico y también tiene espíritu. Entonces, en cuanto al cuerpo físico, vamos a ver si es posible obtener la inmortalidad del cuerpo. Hace muchos años ya que mucha gente viene buscando la inmortalidad del cuerpo. De hecho, yo diría que desde el principio. Tenemos todos los estudios de la alquimia, ciertas ciencias ocultas, incluso hasta la actualidad. La ciencia, mediante el estudio genético, una de las cosas que pretende ofrecer al ser humano es la inmortalidad física. Ahora bien, ¿es algo que realmente se puede conseguir? Pues si vamos al principio de toda la Biblia, a Génesis, veremos algo muy sorprendente. Ya desde el principio recordaréis que Dios creó a Adán y Eva, si no lo podéis leer directamente, es en los primeros capítulos de la Biblia, súper fácil de encontrar y leer, y os lo recomiendo. En el principio colocó Dios a Adán y Eva en un huerto plantado por Dios mismo. Dios había creado toda la tierra con todo tipo de seres, pero plantó un huerto en el que Él escogió y dice que había plantado árboles cuyo fruto es bueno para comer, de todos los tipos de árboles hermosos con frutas maravillosas. Y el hombre podía comer, el ser humano, hombre y mujer, podían comer de todos esos árboles, salvo uno que Dios les dijo, no comáis de este árbol, porque el día que comiereis de este árbol, ciertamente moriréis. Entonces, este era un árbol especial, el árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un árbol que de alguna manera les iba a abrir los ojos a una realidad más amplia, a conocer cosas que todavía no conocían, como el mal. El mal aún no había entrado, aún no se conocía. El hombre tenía una relación estrechísima con Dios. Esto era perfecto, era todo maravilloso. Y Dios tenía una relación con el hombre y el hombre con Dios. Dice que Dios paseaba por el huerto con Adán y con Eva. Y hablaban y bueno, estaban ahí, podían comunicarse y verse sin ningún problema. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando tomaron del fruto de este árbol, engañados por la serpiente, que en la Biblia vemos que es Satanás, se les abrieron los ojos a ver conocer lo que es el bien y lo que es el mal. Y de hecho, ese mismo gesto que Dios había prohibido era el primer pecado, era un error, un fallo, algo que no era bueno. No solo porque Dios dijera que está en su derecho de decir esto no lo haga, sino porque Dios dice esas cosas porque no, hay cosas que no son buenas. Ahora Dios nos quería dar toda esta libertad. El caso es que en este Edén había todos los árboles que Dios puso buenos para comer, también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y también vemos que había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Ojo, más desconocido, pero muy importante justo para la inmortalidad. El árbol de la vida. ¿Y qué ocurrió tras la comisión de este pecado? Que Dios les expulsó del huerto. El huerto era un sitio como protegido y guardado por Dios, en el que no había entrado hasta ese momento ningún fallo, ningún pecado. La maldad, la muerte no había entrado. Y Dios a Adán y Eva les expulsa y les echa a la tierra de donde nacieron, de donde salieron, al polvo de la tierra. Y bueno, ocurren una serie de cosas, pero uno de los actos que realiza Dios en ese momento es proteger a toda costa el árbol de la vida. ¿Para qué? Dice, todos estos textos los veréis en pantalla y los podéis consultar también a posteriori, pero Dios estaba preocupado de que el hombre no comiese de ese árbol en este momento que ya había pecado. Antes podía comer con toda libertad del árbol de la vida. ¿Por qué no podía comer ahora? Hasta el punto de que Dios puso unos seres angelicales, algún tipo de ángel, con una espada de fuego que se revolvía por todos los lados, guardando el camino hasta el árbol de la vida. Esto leemos en Génesis.
Pues la razón tiene que ver con que en el estado en el que el hombre ya había caído, no era bueno para el hombre alcanzar la inmortalidad. Dicen, no vaya a ser que el hombre, después de haber pecado, pues tome de este árbol y viva para siempre. Podemos pensar, ¿cómo? ¿Que Dios no quiere que vivamos para siempre? No, claro que quiere que vivamos para siempre. Pero ¿qué pasa si tomamos algún tipo de árbol? Solo existe uno, ¿vale? Árbol de la vida, o algo mediante la alquimia, o alguna modificación genética que nos permite vivir eternamente. Podemos todos darnos cuenta de que el mundo en el que vivimos actualmente, por lo menos en el plano físico y en este espacio, digamos, que llamamos la Tierra, está muy podrido, está caído, sigue habiendo cosas maravillosas, porque de lo que creó Dios sigue, la naturaleza sigue reproduciéndose, sigue manteniéndose, aunque a veces el equilibrio parece que se rompe, pero está todo en decadencia, está todo en un estado bastante deplorable. Entonces, si nosotros como humanos en este momento tomásemos una pócima, digamos, para la inmortalidad, sería una desgracia para nosotros, sería una maldición para nosotros. Por eso Dios a toda costa impidió que accediésemos a ese árbol que sí que existe, a esa inmortalidad que sí que existe. Ahora, ¿quiere que nunca tengamos esa inmortalidad? No. De hecho, a los que creemos en Él, a los que queremos seguirle, Dios ha preparado un camino, una manera, para salvarnos de ese pecado, limpiarnos de toda maldad, quitar todo eso. Figuradamente y también en otros planos en realidad, tomar este viejo hombre caído y que muera junto con Cristo y resucitar un hombre nuevo en el que ya no hay falta, y de esta manera podernos dar la vida eterna, pero sobre un cuerpo glorificado, un cuerpo que en su momento los que creemos recibiremos, un cuerpo como el de cuando Jesús resucitó, que era un cuerpo lleno de luz, con capacidad especial de poder hacer cosas sobrehumanas, un cuerpo sin fallos, un cuerpo en definitiva inmortal, que es lo que estamos hablando en este vídeo. Entonces, Dios tiene preparado para todos nosotros que queremos, que queramos, y que estemos dispuestos a seguirle en este deseo de acercarnos a Dios y de hacer lo que Él quiere, el bien, apartarnos totalmente del pecado, de lo que contamina al hombre, lo que contamina el interior del hombre, y seguirle a Él, pues para todos nosotros Dios tiene la inmortalidad preparada. Este árbol también espiritualmente es Jesús mismo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y en cierto momento recibiremos este cuerpo, si creemos en él, este cuerpo físico, no es un cuerpo espiritual, estamos hablando de un cuerpo físico, pero glorificado tal como el de Adán al principio, tal como el de Eva al principio, tal como Dios diseñó y deseó que fuera la naturaleza humana desde un principio, cuando dijo que nos había creado a su imagen y semejanza. Entonces, esto sería en cuanto al cuerpo físico. En cuanto a la realidad espiritual, el ser humano tiene un principio cuando es engendrado. Dios está ahí viendo cómo somos engendrados desde el principio y Dios piensa en cada uno de nosotros y Dios tiene planes de eternidad para nosotros. Hay un versículo en Eclesiastés que dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos, de las personas, de los humanos, de las mujeres, de los hombres. Puso eternidad. Por eso tienes este deseo de trascender, de no desaparecer, de no morirte, de no... Esto que está tan de moda ahora, que no es bíblico para nada, de fundirse con el todo y seguiremos estando aquí presentes de alguna manera, o la reencarnación tal. Son deseos, se le da esas formas equivocadas, pero realmente ese deseo lo puso Dios. Y ese deseo Dios lo hace cumplir en cada uno de... es posible cumplir el que seamos eternos. De hecho, el hombre en sí mismo, su espíritu, es eterno, es de naturaleza eterna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el momento en que el espíritu se separa del cuerpo, y aunque en un momento dado Dios nos dará este cuerpo glorificado a los que creemos en él, pero lo que es la realidad espiritual del hombre, el espíritu, sigue existiendo más allá de la vida en el cuerpo, sigue existiendo. Podéis ver muchísimo de esto en la Biblia, os dejo algunas citas como he dicho,
podéis ver experiencias de gente conocida, seguro que tenéis mucha, que ha estado al borde de la muerte. Luego cada uno puede creer o no creer, pero esto no hace que sea falso. Al revés, cuando estamos dispuestos a creer y conocer lo que Dios tiene para nosotros, nos damos cuenta de que sí, que hay más, que Dios nos ha hecho eternos. Y su deseo es que estemos con Él siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro espíritu, en tanto en cuanto está en buena relación con Dios, se dice que está vivo, porque Dios es la vida y Él nos hace estar vivos, y su espíritu y nuestro espíritu está en estado de muerte cuando estamos separados de Dios. Separados de Dios, todos en este momento, después de Adán y Eva, todos nacemos separados de Dios, porque hay un pecado que rodea todo en este mundo. Entonces podemos decir que estamos separados de Dios, que no hay nadie que haya hecho todo bien. Aunque nazcamos y hagamos las cosas bien, bueno, el mundo ya está manchado de pecado, pero hagamos las cosas bien hasta que un día, ¡pum!, el primer pecado, ¿vale? Pues ya hay una mancha, ya eso es insalvable, estamos en pecado. Dios no puede acercarse a nosotros con la proximidad, intimidad. Entonces, desde que cualquier humano peca, está separado de Dios por la eternidad. Estos pecados nos impiden acercarnos a Dios, pero Dios ya buscó una solución, hizo un plan, lo cumplió, que es traernos la solución a este problema. Porque el pecado en sí es malo, Dios nos quería librar del pecado, Dios quería que pudiéramos volver a estar junto con Él, pero además el pecado, destruye todo, el pecado esclaviza, el pecado trae muerte, y además, ante los ojos de Dios, que es justo, tiene que también, Él hará justicia en su momento, aunque ahora hace justicia en ciertos momentos, pero hará una justicia total en un momento final de la historia en el que el momento se llama el juicio final y todos estaremos delante de su tribunal, del tribunal de Dios, en el que todos seremos juzgados por aquellas cosas que hayamos hecho buenas o malas. Pero ¿qué pasa? Que todos iríamos a la muerte por lo más pequeño, porque Dios es justo y el pecado más pequeño, aunque sea de pensamiento, es digno de muerte delante de un Dios perfecto. Ahora, Él también es un Dios totalmente misericordioso y Él no quiere, no desea esto. Dios no nos creó para destruirnos. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues Dios mismo toma en la figura de su Hijo, que es una parte de Dios también, pero Dios envía a su propio Hijo, que es Dios en todas las capacidades, pero lo envía como humano, lo envía despojado de su gloria, despojado de todo su gran poder, lo envía como humano. Estos días de Navidad hemos estado recordando su nacimiento, y este nacimiento es imprescindible para que luego pueda pasar por esta vida sin ningún pecado y ofrecer su vida en pago por lo que nosotros teníamos que pagar. Entonces, delante de ese tribunal, delante de ese juicio al final de los tiempos de la humanidad, a todos aquellos que hayamos pedido perdón a Dios, agarrándonos al sacrificio de Jesús, diciendo, acepto este regalo que tú tienes para mí de la salvación eterna, acepto que tú pagaste, que tu Hijo Jesús pagó por mis pecados, los clavó en esa cruz, y quiero seguirte, no pecar contra ti y vivir como tú quieres, y que me veas limpio a través de que todo mi castigo ya lo llevó Jesús, que es Dios mismo, es decir, Dios mismo cargó a sus espaldas con nuestros pecados, con nuestras culpas, para cumplir la justicia y a la vez cumplir el amor y la misericordia. Entonces, todos los que hayamos aceptado eso en ese juicio, seremos juzgados, pero no seremos nunca condenados, porque la condenación ya la cumplió Cristo. Esto es maravilloso. Entonces, todo aquel que en Él cree, en Jesús, no es condenado, sino que tiene vida eterna. Esto dice la Biblia. Entonces, aunque el alma es eterna, hay dos destinos eternos. El alma, el espíritu es eterno, hay dos destinos eternos. Uno es estar eternamente con Dios, que es el que fue pensado al principio por Dios, es el maravilloso, es el que nos da pleno sentido, es para el que realmente deseamos estar aquí, aunque a veces no hemos llegado a ese pleno conocimiento de, ostras, pues sí, lo que me da sentido en mi vida es estar en relación con Dios. Pues esto es, porque Dios nos hizo para estar en relación con Él y mutua. Entonces, esto es el destino maravilloso al que tenemos acceso a través de este regalo de salvación de Dios. Y hay otro destino que Dios no preparó para nosotros, que no quiere que vayamos allí, que no está hecho para nuestro castigo en un principio, pero que
si nosotros rechazamos el regalo maravilloso que Dios nos ha dado y no queremos vivir conforme a lo bueno, conforme a seguirle a Él, de alguna manera Dios, igual que dio libertad y puso un árbol también para que hubiera libertad de elegir si queríamos en todo obedecer a Dios o no, que queríamos estar disfrutando de todas sus bendiciones o no, nos hizo libres, no quiere robots, no quiere gente obligada, pues Dios también te deja que seas libre. ¿No quieres estar con Él para nada? Pues es súper triste, pero puedes optar, por supuesto, por no estar con Él. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una condenación eterna, porque todos hemos hecho cosas injustas y merecemos esa condenación. Y dice que al final Dios separará, como si fuera un pastor, figuradamente, que un pastor separa las ovejas de las cabras, pues separará a un lado las ovejas, a otro las cabras, y a unos les dirá, pasad a gozaros conmigo por la eternidad, a la vida eterna, y a otros los echará a la condenación eterna, a lo que se conoce también como el infierno, como el lago de fuego, como el sitio de castigo que Dios preparó para Satanás y sus ángeles, que se rebelaron contra Dios. En ningún momento lo preparó para nosotros. Entonces Dios no quiere que estemos allí. Entonces, ¿es el cuerpo eterno? En un principio no lo es, aunque el cuerpo original lo fue, el de Adán y Eva, pero tras la caída, Dios le dijo, si coméis este árbol moriréis, pues se convirtió en un cuerpo mortal. ¿Puede volver a ser eterno? Sí. Los que creemos en Él recibiremos un cuerpo glorificado. Jesús fue las primicias, o sea, el primer fruto, el primer ejemplo real de esta resurrección, Jesucristo mismo, que resucitó y ascendió al cielo con un cuerpo glorificado. Pero esto es un ejemplo de lo que luego, tras su victoria, va a ocurrir con todos nosotros. Todos los que creemos en Él y aceptamos este regalo. Y vivimos conforme a lo que Dios quiere. Ahora, en cuanto al espíritu, también hay dos opciones. Puedes estar en vida, si estás ahora mismo en buena relación con Dios y has aceptado este regalo de la salvación, o tu espíritu, aunque tu cuerpo viva, tu espíritu puede estar en muerte. En ese caso, estarías en separación de Dios y estarías en el supuesto en el que si murieses, irías a esa condenación eterna. Pero Dios no quiere esto. Dios quiere que le conozcas, que te acerques a Él, que le reconozcas como Dios y Señor, y entonces, en ese momento final, irás con Dios, pero no solo en este momento final, sino desde ahora. Porque Jesús dijo, si os acordáis, el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, el reino de los cielos está entre vosotros. Este reino, aunque todavía no se ha manifestado completamente, es un reino que ya está vivo entre nosotros. Es decir, ya podemos acercarnos a Dios, ya hay un perdón, ya el Espíritu Santo, que es como si fuera Jesús de manera invisible con todos los que creemos en Él a la vez, en todo el mundo. O sea, Dios contigo hablando día a día, con todos los que creemos en Él y guiándonos y enseñándonos. Eso lo puedes vivir ya, tú, en tu casa y en tu entorno. Y esto ya es el reino de los cielos que se ha acercado. Y en su momento se manifestará completamente. De hecho, históricamente estamos en un punto, ya haremos otros vídeos sobre esto, en que pronto Jesús mismo, físicamente, junto con su iglesia, que no es una religión u otra, su iglesia es el conjunto de los creyentes y salvados por Él, pasarán a ser el gobierno central de este mundo, gobernarán este mundo, y será la primera vez que durante los 1000 años que dure el reinado de Cristo en la tierra, las cosas por fin funcionarán bien. Funcionarán las cosas como deberían, no como estos años que llevamos de tanta corrupción en el poder, tanto desastre de hambrunas, de enfermedades, de tantas cosas. Bueno, os invito a que vosotros mismos leáis en la Biblia y descubráis todas estas cosas, que no os creáis lo que yo os digo porque yo os lo diga, que directamente investiguéis, directamente le pidáis a Dios, Señor, ¿existes? ¿Eres real? Muéstrame cosas, y preguntes a gente que ya lo conoce. Estoy disponible a vuestra disposición para lo que queráis. Y os dejo algunas webs también muy interesantes, un chat en el que estoy colaborando con mucha más gente, que se llama pazcondios.es. Podéis investigar por donde queráis.
Pues queda a vuestra disposición y muchísimas gracias. Hasta el próximo vídeo.